Bueno, gente, quiero informarles la aplicación que estoy utilizando para poder grabar este podcast y se difunda hacia sus oídos, que es la aplicación de Anchor. Se escribe Anchor o directamente de la página de internet Anchor o Anchor.fm, con la cual puedes utilizar las herramientas de manera sencilla, que te permite utilizar música de fondo, interludios, subir por segmentos tu programa. También puedes utilizar sonidos, canciones directamente desde Spotify y nada más y nada menos que te difunde directamente tu programa a 8 plataformas disponibles para que puedas empezar a difundir de una buena manera tu programa. Este es el consejo que les doy el día de hoy, y pueden descargar Anchor desde Spotify y también pueden utilizar la página directamente anchor.fm. Recuerden, Anchor, y con esto empezar a difundir su programa. Por mi parte ha sido todo y empecemos con el programa de hoy. Este programa es presentado por tu tío, al que siempre le pegaron, y resultó muy bien. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, días o tardes. Sin importar la hora en la que escuches esto, te mando un saludo. Mi nombre es Alberto Núñez y este es el programa de Mentes Impactadas, en su segundo capítulo, en el que analizaremos los diferentes trastornos en compañía de estudiantes de otras carreras, de mi propia carrera y expertos que nos puedan orientar en el tema. Bueno, el día de hoy continuaremos con el trastorno disociativo de la identidad, que en el capítulo anterior, que se encuentra disponible ya en Anchor, Spotify, YouTube y Speakers, en mi cuenta de Albert Gufar, tocamos los temas necesarios para analizarlos. Vimos las características diagnósticas, la prevalencia, el curso y hallazgos científicos que se encontraron en esta enfermedad. En esta ocasión te cuento una serie de casos de personas que cuentan con este trastorno. Bueno, dicho esto, empezamos con el programa llamado Mentes Impactadas. Bueno, y para comenzar con este programa, quería contarles del primer caso registrado y que se detectó de la personalidad múltiple. Bueno, este fue detectado por el médico de origen alemán Eberhard Melling, pues en el año de 1791. Este médico trató a una chica alemana que de repente empezaba a hablar en francés y en otras ocasiones hablaba en alemán, pero con acento en francés. Eso era lo que tenía extraño. Existía una relación entre las dos personalidades, ya que la personalidad secundaria conocía a la primera y mantenía todos los recuerdos de vida de la primera personalidad, pero la primera no conocía a la secundaria, ni siquiera sabía que existía. Esto rompe en parte el diagnóstico que habíamos comentado en el capítulo anterior, donde les mencionaba que ninguna personalidad podía contar con las memorias o recuerdos de las otras personalidades. Esa era parte de la característica D del diagnóstico del DSM, como se los había comentado, que era recurrente el olvido, pero más allá de un olvido ordinario. Bueno, unos años más tarde, en 1816, apareció otro caso similar y fue documentado por Samuel Lowton Mitchell. Y se trataba de una mujer que nació en Inglaterra, pero que se trasladó a Estados Unidos, lo cual esta es Mary Reynolds, la chica seria y la chica bromista, que esta era una joven tímida y solitaria que tras pasar por un estado de ceguera y sordera total durante 6 semanas completas, que esto puede ocasionar por una alta cantidad de estrés,
Pues esto fue lo que ocasionó ese cambio completo de personalidad y se convirtió en una persona totalmente extrovertida y bromista, ya cotorreaba, ya hablaba en las fiestas, ya se echaba sus chistes, dejó de ser seria, pero no sabía ni escribir ni leer y no lograba reconocer a nadie de su familia, siendo una personalidad completamente diferente a la que todos sus familiares conocieron a esta chica, a Mary Reynolds, desde sus 15 años. Este cambio de vivienda ocasionó este surgimiento de una nueva personalidad, como mencionábamos antes, que era la mayoría de los casos por alguna violación, algún abuso sexual. En esta ocasión fue el cambio cultural tan grande de Mary Reynolds la que ocasionó este impacto en la persona, la que le hizo sacar una personalidad que fuera lo suficientemente social, que tuviera una mejor calidad de sus relaciones interpersonales para poder sobrevivir a ese nuevo ambiente desconocido. Bueno, pues cuando vi a ver a su familia, había momentos en el que no lograba reconocerlos, pero había otros momentos en los que sí, y era cuando cambiaba completamente de personalidad. No conocemos el nombre de la otra personalidad, la bromista, pero pues la serie es, como mencioné, Mary Reynolds, y pues era muy tímida y solitaria, no tenía amigos, ninguno en Inglaterra, hasta que cambió esta chica bromista llegando a los Estados Unidos. No, la vida de esta chica siguió avanzando y se siguió tratando. Samuel Lawton estudió el caso muy de cerca porque eran muy pocos los que aparecían, ya que pues el primero, pues como mencioné, apareció en 1791 y esta es en 1816. Este trastorno no era muy conocido en esos tiempos y era llamado para entonces el desorden de múltiple personalidad. Bueno, este sería el primer caso que tocaremos el día de hoy. Hay más, tengo preparados muchos, pero pues estoy seleccionando qué otro podríamos tocar que sea de su interés. Son cortos los que encontré, ya que la mayoría pues eran extensos, pero más en el tratamiento. Y lo que yo quiero es que comprendan pues las situaciones de vida de estas personas y que son muy interesantes. Tenemos de todo tipo de casos, traté de resumirlos lo más posible para poder sintetizar la información. Bueno, el siguiente caso fue de Felida X, la personalidad tímida y otra vivaz, que era el mismo caso, muy parecido pues a Mary Reynolds. En este caso, pues apareció en la historia y se produjo en Felida X. Era una joven tímida y seria que tenía otra personalidad completamente diferente, que era mucho más activa, trabajadora, más social, era más responsable. Félida a veces no quería salir de su casa. Esta personalidad secundaria pues se burlaba de la personalidad primaria. Las dos se conocían entre sí y pues la siguiente personalidad, que era conocida como X, pues ella pues no le gustaba nada cómo era Félida, se quejaba muchas veces del comportamiento de Félida. Ella quería que también ella fuera más sociable porque sentía que era una interrupción muy grande en el momento de socializar, en el momento de trabajar, y era un problema muy grande el tener que llegar un día demasiado trabajador y al otro día llegar como estando crudo y no queriendo hacer nada. Ocasionaba muchos problemas en los trabajos, ocasionando la ira de X. Pues a lo largo del tiempo, la personalidad secundaria fue convirtiéndose en la predominante hasta que se implantó por completo. X dominó todo el cuerpo de Félida y quedándose con él, podría decirse, reprimiendo a Félida para que ya no afectara en su vida, en su trabajo y en sus relaciones personales. Muy bien, este fue el segundo caso que les tengo aquí preparado. Tengo muchos más. Estos fueron los primeros que hubieron en la historia.
los del primer registro, pero vamos a irnos un poco a uno más actual. Bueno, no tanto, fue en el siglo pasado, pero este es el caso conocido de Doris Fisher, que fue una mujer que en el año de 1917 fue estudiada por desarrollar hasta 5 personalidades diferentes. Algunos días, pues la personalidad primaria de Doris solo se manifestaba 5 minutos al día. Era lo único necesario que necesitaban sus otras personalidades para poder desarrollarse el día a día. La personalidad más dominante era Margaret, que se autolesionaba para que la personalidad primaria sintiera dolor. En parte Margaret torturaba a Doris castigándola para que no volviera a volver a fallar, pues en las ocasiones de la vivienda pues normal de estas 5 personalidades, y esa era la manera de detenerla. En el año de 1976 les tengo como un dato que se estrenó una película que daría a conocer la personalidad múltiple que se tituló Sybil. Y la película narraba la vida de una mujer con personalidad múltiple, pero esta contaba 16 personalidades diferentes. Bueno, aquí en este caso quiero hacer una pequeña pausa, ya que anteriormente cuando vimos la prevalencia de esta enfermedad, la mayoría de los casos que estaban contados en la historia eran de mujeres que tienen una mayor predominancia a adquirir esta enfermedad, y pues en promedio de mujeres a la actualidad cuentan hasta con 10 personalidades en su cuerpo, mientras que en los hombres daba el caso de 2 personalidades. Bueno, como acabamos de ver, los primeros fueron de mujeres, fueron estudiados, así se fue conociendo esta enfermedad, fue empezado a ser tratada y tuvo una mayor predominancia en Estados Unidos. Bueno, para continuar con los casos, quiero mencionarles uno que es muy peculiar, de una mujer de 33 años. Esta mujer acudió con el clínico psiquiatra alemán, pues también muchos alemanes han estudiado estos casos, que era Bruno Waldböcker. Esta mujer era acompañada pues por un perro lazarillo, era ciega y ya llevaba más de 10 años con la ceguera total. Bueno, había perdido su enfermedad por completo a los 23 años y tras sufrir un accidente traumático del que los médicos no quieren dar detalles. Busqué varias fuentes para encontrar que sea cómo fue el golpe, qué fue lo que le ocasionó esta ceguera, pero pues no se encuentra nada de esta información. En todas las páginas que busqué mencionan este punto, que los médicos no quieren dar detalles. Bueno, en ese momento había sido diagnosticada con ceguera cortical, causada de acuerdo con su informe médico por un daño cerebral ocasionado durante el incidente, que repito, no conocemos qué clase de incidente fue el que sufrió esta mujer, pero los motivos que le llevaron a la clínica de Dr. Waldböcker no tenían nada que ver con esta ceguera provocada por un traumatismo. No, la protagonista de esta historia, que responde a las iniciales de BT, pues sufría además de un trastorno de identidad disociativo, que era pues ocasionado por el evento traumático. Fue donde explotaron la mayor cantidad de personalidades que tuvo, pero se menciona en este diagnóstico que la mujer ya padecía antes de este efecto, que ella ya contaba con otras 2 personalidades, pero el momento del incidente fue el que explotó una mayor cantidad de personalidades, de las cuales fueron registradas más de 10. Esto es lo que comenta pues el informe emitido por el doctor Waldböcker y otro profesor que estudiaba con él, que era psicólogo y estaba encargado de la medicina, que era Hans Stramberger. Los dos trataron de encontrar pues la causa de este acontecimiento con esta mujer, con Betty.